Era un domingo por la mañana cuando mi teléfono vibró con un mensaje que cambiaría todo para siempre. A mis 68 años, acababa de terminar de preparar el desayuno cuando vi el nombre de mi hija Nayeli en la pantalla. El corazón me dio un vuelco de alegría pensando que tal vez me escribía para coordinar los planes del Día del Padre que se acercaba. Pero cuando leí las palabras que aparecieron en mi pantalla, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Papá, hemos decidido que vamos a saltarnos el Día del Padre este año. Queremos tener una celebración tranquila solo con los suegros de Fernando. Espero que lo entiendas. Mi mano tembló ligeramente mientras releía el mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. La taza de café se me enfrió entre las manos mientras procesaba lo que acababa de leer. Después de décadas de sacrificios, de estar presente en cada momento importante de su vida, mi propia hija me estaba excluyendo del día que debería ser mío. No era solo la exclusión lo que me dolía, era la frialdad con la que lo había comunicado, como si fuera algo insignificante. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana de la cocina, observando el jardín que había cuidado con tanto esmero durante años. Cada rosa, cada arbusto, cada sendero había sido pensado y plantado con amor. Recordé cuando Nayeli era pequeña y me ayudaba a regar las plantas, sus pequeñas manos sosteniendo la manguera mientras yo la guiaba. Papá, cuando sea grande voy a tener un jardín igual al tuyo, me decía con esos ojos brillantes llenos de admiración. Ahora, esa misma niña que una vez me veía como su héroe, me escribía mensajes fríos excluyéndome de su vida como si fuera un estorbo. El contraste era tan brutal que me dolía físicamente el pecho. Me senté nuevamente y respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Respiré profundamente y escribí mi respuesta con toda la dignidad que pude reunir: diviértanse. Envié el mensaje sin agregar nada más. No iba a suplicar, no iba a mostrar mi dolor, no iba a darle la satisfacción de ver cuánto me había lastimado. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente. Los minutos pasaron en un silencio sepulcral. Esperé, tal vez ingenuamente, que me escribiera de nuevo, que se disculpara, que me dijera que había sido un error, que por supuesto yo estaba invitado. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Esa falta de respuesta dolía más que el mensaje original. Era como si ni siquiera mereciera una explicación. Me quedé sentado en mi cocina vacía, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado con tanto esmero durante años. Las flores que había plantado para Nayeli cuando era pequeña seguían floreciendo, pero ahora se sentían como un recordatorio amargo de tiempos mejores. Era irónico cómo la naturaleza podía ser más fiel que la propia sangre. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Era el mismo silencio que había llenado estos espacios desde que Nayeli se casó y se mudó, prometiendo que siempre estaríamos cerca, que las cosas no cambiarían. Pero habían cambiado, y drásticamente. Lo que una vez fue una casa llena de risas y conversaciones familiares ahora era solo el refugio de un hombre mayor que aparentemente había sido descartado por la persona más importante de su vida. Tomé mi teléfono nuevamente y volví a leer su mensaje. No había ni una disculpa, ni una explicación real, ni siquiera un reconocimiento de que esto podría lastimarme. Era como si mis sentimientos simplemente no existieran en su ecuación. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de importar para ella, cuando me había convertido en una obligación incómoda en lugar de ser su padre. La ironía de la situación me golpeó como una ola fría. Ahí estaba yo, en una casa que había comprado pensando en el futuro, en las visitas de mis nietos, en las cenas familiares que nunca llegaron. Cada mueble, cada decoración había sido elegida con la esperanza de crear un hogar acogedor para mi familia. Pero esa familia que tanto había cuidado ahora me daba la espalda sin el menor remordimiento. Recordé las palabras de mi difunta esposa, María, quien antes de morir me había advertido: Celestino, no entregues todo sin pedir nada a cambio. El amor incondicional a veces se confunde con la falta de límites. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero ahora sus palabras resonaban en mi mente con una claridad dolorosa. Pero mientras el dolor inicial comenzaba a transformarse en algo más profundo, una determinación fría empezó a crecer dentro de mí. Si Nayeli pensaba que podía tratarme como un mueble viejo que se puede arrinconar cuando ya no es conveniente, estaba muy equivocada. Durante años había guardado silencio, había aceptado desplantes menores, había justificado su indiferencia pensando que era parte del proceso natural de independización. Pero esto era diferente. Esto era una línea que no debería haberse cruzado nunca. El Día del Padre no era solo una fecha en el calendario, era el reconocimiento de todo lo que había sacrificado, de todas las noches sin dormir cuando estaba enferma,
de todos los ahorros invertidos en su educación y bienestar. Era el día en que, aunque fuera por unas horas, se suponía que yo importaba. Me dirigí hacia mi estudio y abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Ahí estaban los estados de cuenta de mis inversiones, los certificados de depósito, las escrituras de propiedades que Nayeli ni siquiera sabía que existían. Durante décadas había trabajado sin descanso, había vivido modestamente, había ahorrado cada centavo pensando en dejarle un patrimonio sólido a mi hija. Pero ahora me daba cuenta de que había estado cometiendo un error fundamental. Había estado viviendo para el futuro de alguien que claramente no valoraba ni mi presente ni mi pasado. Era hora de cambiar las reglas del juego. Mal sabía ella lo que yo estaba preparando, lo que había estado planeando en silencio durante meses. Su subestimación sería su mayor error. Me levanté de mi escritorio con una determinación que no había sentido en años. Las lágrimas de dolor se habían secado, reemplazadas por una claridad mental que me sorprendió. Era hora de hacer un recuento honesto de todo lo que había dado a Nayeli a lo largo de los años, de todos los sacrificios que aparentemente se habían olvidado tan fácilmente. Cuando Nayeli tenía 18 años y quería estudiar arquitectura en la universidad privada más prestigiosa del país, no dudé ni un segundo en hipotecar mi casa para conseguir los $45,000 que costaba su carrera completa. Trabajé turnos dobles en la fábrica durante 4 años, renuncié a vacaciones, vendí mi auto y usé el transporte público solo para asegurarme de que ella tuviera la mejor educación posible. Recuerdo vívidamente el día de su graduación. Esperé durante horas bajo el sol abrasador para conseguir un buen lugar en el auditorio, solo para verla recibir su diploma. Cuando la llamaron al estrado, mi pecho se hinchó de orgullo. Era mi hija, mi pequeña, ahora convertida en una profesional exitosa. Pero cuando terminó la ceremonia y se acercó a mí, no hubo un abrazo, no hubo un gracias papá por todo lo que sacrificaste. ¿Solo un ya podemos irnos? Fernando me está esperando. Fernando. Ese nombre que comenzó a aparecer cada vez más frecuentemente en nuestras conversaciones hasta que prácticamente las dominó por completo. Cuando Nayeli me anunció que se iba a casar, nuevamente abrí mi corazón y mi billetera sin reservas. La boda costó $28,000, cada centavo salió de mis ahorros de jubilación. Contraté el mejor salón de la ciudad, el servicio de catering más exclusivo, flores importadas, música en vivo, fotógrafo profesional. Durante los preparativos, me convertí en un empleado más de su lista de pendientes. Papá, necesito que pagues al florista mañana. Papá, el salón requiere un depósito adicional. Papá, decidimos cambiar el menú y cuesta $3,000 más. Nunca escuché un por favor o un estarías dispuesto. Todo eran órdenes disfrazadas de pedidos, como si fuera mi obligación financiar cada capricho de su día especial. El día de la boda, mientras la veía caminar hacia el altar del brazo mío, pensé que finalmente había llegado el momento en que me agradecería todo lo que había hecho por ella. Pero su discurso de agradecimiento mencionó a todos menos a mí. Agradeció a su madre fallecida, a sus amigas, a la familia de Fernando, hasta al wedding planner. Yo, que había hecho posible toda esa celebración, fui completamente ignorado. Después de la boda, cuando Fernando y Nayeli decidieron comprar su primera casa, nuevamente extendí mi mano. Necesitaban $35,000 para el enganche de la propiedad. Sin dudarlo, liquidé parte de mis inversiones y les entregué el dinero. Es un préstamo, papá, me dijo Nayeli, te lo vamos a devolver en cuanto nos estabilicemos. Eso fue hace 5 años. Nunca he visto ni un centavo de regreso, y las pocas veces que mencioné el tema, siempre había una excusa nueva. Pero los gastos no terminaron ahí. Cuando Fernando perdió su trabajo hace 2 años, adiviné quién tuvo que cubrir sus gastos médicos cuando se enfermó, quién pagó las reparaciones de su auto, quién les enviaba dinero mensualmente para sus gastos básicos. Durante 8 meses consecutivos, transferí $1,200 cada mes para que pudiera mantener su estilo de vida mientras Fernando buscaba el trabajo perfecto. Me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado pensando en las tardes que pasaríamos platicando cuando Nayeli me visitara con mis futuros nietos. Nietos que, por cierto, aún no llegaban porque no era el momento adecuado, según sus propias palabras. Pero sí era el momento adecuado para pedirme dinero constantemente. El dolor en mi pecho no era solo emocional, era físico. Sentía como si me hubieran arrancado algo vital de adentro. Durante todos estos años, había justificado cada desplante, cada olvido, cada falta de consideración diciéndome a mí mismo que era parte del proceso natural de que los hijos crecieran y formaran sus propias familias. Pero ahora me daba cuenta de que había estado mintiendo a mí mismo.
La realidad era que Nayeli me había convertido en un cajero automático emocional. Aparecía cuando necesitaba dinero, desaparecía cuando tenía que dar las gracias, y me ignoraba cuando simplemente quería pasar tiempo con ella. Las llamadas telefónicas siempre comenzaban con «Hola papá, ¿cómo estás?», pero rápidamente se convertían en «Papá, necesitamos ayuda con». Recordé la Navidad pasada, cuando llegué a su casa con regalos cuidadosamente seleccionados y pagué la cena completa para toda la familia de Fernando. Pasé la noche sentado en una esquina mientras todos conversaban entre ellos, sintiéndome como un invitado incómodo en lugar del patriarca de la familia. Cuando me despedí, Nayeli estaba tan ocupada limpiando que apenas levantó la vista para decirme adiós. También recordé mi cumpleaños número 67, que pasé completamente solo porque Nayeli tenía planes previos que no podía cancelar. Ni siquiera una llamada telefónica recibí ese día. Pero cuando fue su cumpleaños 2 meses después, no solo organicé una cena en el restaurante más caro de la ciudad, sino que le regalé las joyas que tanto había deseado, gastando más de $3,000 en una noche. La gota que derramó el vaso había sido el mes pasado, cuando me enfermé con gripe y fiebre alta. Llamé a Nayeli esperando que al menos se preocupara por mí, que tal vez me visitara o me trajera algunas medicinas. Su respuesta fue: «Papá, estamos muy ocupados con el trabajo, pero cuídate mucho». Ni una visita, ni una llamada para saber cómo seguía, nada. Pero cuando Fernando se lastimó el pie jugando fútbol la semana siguiente, esperaban que yo los llevara al hospital y pagara todos los gastos médicos. Era evidente que había creado un monstruo de ingratitud. Mi amor incondicional y mi generosidad sin límites habían sido malinterpretados como debilidad, como una fuente inagotable de recursos que siempre estaría disponible sin importar cómo me trataran. Había enseñado a mi hija que podía caminar sobre mis inconsecuencias, y ella había aprendido la lección demasiado bien. Pero lo que más me dolía no era el dinero gastado, eran los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas de construir una relación real. Había pasado tantos años enfocado en ser el proveedor perfecto que había olvidado exigir ser tratado como el padre que merecía respeto y consideración. Ahora, ese mensaje frío excluyéndome del Día del Padre era simplemente la confirmación oficial de lo que ya sabía en mi corazón. Para Nayeli, yo ya no era su padre, era solo una cuenta bancaria con patas. Pero ella estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su viejo padre. Lo que no sabía era que, además de todo el dinero que le había dado, yo había estado invirtiendo sabiamente durante décadas. Tenía propiedades, acciones, certificados de depósito que ella ni siquiera imaginaba. Y ahora, por primera vez en años, iba a usar esos recursos para mí mismo. Era hora de que Nayeli aprendiera una lección que debería haber aprendido hace años. Las acciones tienen consecuencias, y la ingratitud también tiene un precio. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña de liberación. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono esperando algún mensaje de Nayeli pidiendo ayuda o dinero. En lugar de eso, tomé mi café tranquilamente y comencé a planear algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo, hacer algo realmente especial para mí mismo. Durante los últimos 6 meses, había estado considerando secretamente la posibilidad de comprar una propiedad en la costa. No era solo un capricho, era una inversión inteligente que había estado evaluando cuidadosamente. Había visitado varias propiedades discretamente, sin mencionárselo a nadie, especialmente a Nayeli, quien seguramente habría encontrado alguna razón para objetar o, peor aún, habría comenzado a hacer planes sobre cómo podría beneficiarse de esa nueva adquisición. La propiedad que había captado mi atención estaba ubicada en una zona exclusiva frente al mar, a solo 2 horas de la ciudad. Era una mansión moderna de 4 recámaras con una vista espectacular al océano, una piscina infinity, jardines impecablemente diseñados y una terraza perfecta para entretenimiento. El precio era de $350,000, una suma considerable pero perfectamente dentro de mis posibilidades gracias a las inversiones que había hecho sabiamente durante décadas. Esa mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi agente inmobiliario, Roberto, y le dije sin vacilación: quiero hacer una oferta por la casa de la playa. Oferta completa, en efectivo, cierre en una semana. Roberto se quedó sin palabras por un momento. ¿Está seguro, señor Celestino? Es una decisión muy importante, me dijo. Roberto, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Al colgar el teléfono, sentí una emoción que no había experimentado en años. Era la sensación de tomar control de mi propia vida, de hacer algo exclusivamente para mi bienestar y felicidad. Por primera vez en décadas,
No estaba pensando en cómo esto beneficiaría a Nayeli o en cómo podría afectar su opinión sobre mí. Esta decisión era completamente mía. Durante los siguientes días, mientras se procesaban los papeles de la compra, comencé a planear en secreto la celebración del Día del Padre más memorable de mi vida. No sería una celebración común y corriente, sería un evento que reflejaría exactamente el tipo de vida que merecía vivir. Una vida llena de respeto, aprecio y la compañía de personas que realmente valoraran mi presencia. Decidí que el evento tendría lugar en mi nueva mansión de la playa, y sería una celebración elegante pero íntima. Contraté a los mejores proveedores de catering de la zona costera, especialistas en mariscos frescos y cocina gourmet. El menú incluiría langosta termidor, salmón a la parrilla, camarones gigantes, ensaladas frescas de la huerta, y una selección de los mejores vinos que había estado guardando para una ocasión especial. Para la decoración, contraté a una diseñadora floral que transformaría la terraza en un paraíso tropical. Flores exóticas, luces colgantes suaves, mesas elegantemente decoradas con manteles de lino blanco y centros de mesa que complementarían perfectamente la vista al océano. Cada detalle fue pensado cuidadosamente para crear una atmósfera sofisticada pero cálida. La lista de invitados fue quizás la parte más importante de toda la planificación. Decidí invitar únicamente a las personas que realmente habían demostrado aprecio y respeto por mí a lo largo de los años. Susana, mi vecina de 72 años, quien siempre me preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Renato, mi antiguo compañero de trabajo, quien nunca había olvidado invitarme a las reuniones familiares importantes y siempre me hacía sentir como parte de su familia. También invité a Claudia, la hermana de mi difunta esposa, quien había mantenido el contacto conmigo incluso después de que María falleció y siempre me incluía en las celebraciones familiares. A Laura, mi doctora de cabecera, quien había ido más allá de su deber profesional para asegurarse de que me sintiera cuidado durante mis consultas médicas. A Abel, el dueño de la librería donde compraba mis novelas, quien siempre apartaba los títulos que sabía que me gustarían y recordaba nuestras conversaciones sobre literatura. Cada una de estas personas había demostrado, de formas pequeñas pero significativas, que mi bienestar les importaba. Nunca me habían pedido nada a cambio de su amistad, nunca habían dado por sentado mi generosidad, y siempre me habían tratado con la dignidad y el respeto que toda persona merece. Eran, en el verdadero sentido de la palabra, mi familia elegida. El jueves por la tarde, oficialmente me convertí en propietario de la mansión frente al mar. Cuando recibí las llaves de manos del notario, sentí una satisfacción profunda que hacía años no experimentaba. Esta no era solo una compra inmobiliaria, era una declaración de independencia, una afirmación de que mi vida tenía valor más allá de lo que podía ofrecer a otros. Esa misma tarde, comencé a enviar las invitaciones personalizadas que había mandado a hacer. Cada invitación era una pequeña obra de arte, impresa en papel de alta calidad con detalles dorados. El texto decía: tengo el honor de invitarle a celebrar el Día del Padre en mi nueva residencia frente al mar. Su presencia sería el regalo más valioso que podría recibir en esta fecha tan especial para mí. Incluí la dirección de la mansión y agregué una nota personal escrita a mano para cada invitado. Las respuestas comenzaron a llegar casi inmediatamente, y cada una me llenó de una calidez que había olvidado que existía. Susana llamó emocionada: Celestino, qué maravillosa sorpresa. Por supuesto que estaré ahí. ¿Puedo llevar mi famoso postre de frutas? Renato me escribió un mensaje: hermano, me siento honrado de ser invitado. Esta celebración será inolvidable. Las respuestas de todos fueron similares: entusiasmo genuino, gratitud por ser incluidos, y ofertas espontáneas de contribuir de alguna manera a la celebración. Era increíble el contraste entre estas reacciones y la frialdad del mensaje de Nayeli. Estas personas, que técnicamente no tenían ninguna obligación conmigo, mostraban más emoción y aprecio por mi invitación que mi propia hija había mostrado por todas las celebraciones que había organizado para ella a lo largo de los años. El viernes pasé todo el día en la nueva casa, supervisando los preparativos finales. Los especialistas en catering llegaron temprano para preparar la cocina y organizar el servicio. La diseñadora floral transformó la terraza en algo que parecía salido de una revista de decoración. El sistema de sonido fue probado con una playlist cuidadosamente seleccionada de música suave que complementaría la atmósfera elegante sin dominar las conversaciones. Mientras supervisaba cada detalle, me di cuenta de que esta era la primera vez en años que estaba organizando un evento pensado exclusivamente en mi propio placer y el de personas que me apreciaban genuinamente. No había listas interminables de demandas especiales, no había quejas sobre el menú o la decoración, no había drama familiar que manejar.
Solo la anticipación pura de pasar tiempo de calidad con personas que habían elegido estar en mi vida por las razones correctas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva recámara con vista al océano, reflexioné sobre la transformación que había experimentado en solo una semana. El dolor de la exclusión de Nayeli seguía ahí, pero ya no dominaba mis pensamientos. Había sido reemplazado por algo mucho más poderoso, la realización de que merecía ser tratado con respeto y que tenía el poder de rodearse de personas que me valoraran. Por primera vez en años, me dormí sin revisar mi teléfono esperando algún mensaje de Nayeli. Ya no necesitaba su aprobación o su atención para sentirme valioso. Había redescubierto mi propio valor, y estaba a punto de celebrarlo de la manera que siempre debería haber sido celebrado, rodeado de amor genuino y respeto mutuo. El amanecer del sábado trajo consigo la promesa de un día que sabía sería memorable. Pero lo que no podía imaginar era cuán memorable se volvería, no solo para mí, sino también para mi hija que había decidido excluirme tan cruelmente. Su sorpresa apenas estaba comenzando. El sábado por la mañana desperté con una energía renovada que hacía años no sentía. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla reemplazó el silencio opresivo de mi antigua rutina. Me preparé un café en la cocina de mi nueva mansión y salí a la terraza para contemplar el amanecer sobre el océano. Era imposible no sonreír mientras veía cómo el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Este era exactamente el tipo de momento que había estado esperando sin saberlo. A las 9 de la mañana, el equipo de catering llegó puntualmente para comenzar los preparativos finales. Chef Manuel, el encargado del servicio, me recibió con una sonrisa profesional y me mostró el menú completo que habían preparado. Los camarones gigantes estaban perfectos, la langosta fresca había llegado esa misma mañana, y el salmón había sido seleccionado especialmente por su calidad premium. Todo olía delicioso y se veía aún mejor. Señor Celestino, me dijo Chef Manuel mientras supervisaba a su equipo, en mis 20 años de experiencia, puedo asegurarle que esta será una celebración memorable. Cada plato ha sido preparado con el cuidado que merece una ocasión tan especial. Sus palabras me llenaron de satisfacción. Era evidente que estas personas entendían la importancia del evento y estaban comprometidas a hacer que fuera perfecto. Los floristas llegaron poco después, transformando la terraza en algo que parecía salido de un sueño. Las flores tropicales creaban explosiones de color que complementaban perfectamente la vista al mar. Los centros de mesa fueron colocados estratégicamente para que no obstruyeran las conversaciones pero añadieran elegancia a cada mesa. Las luces suaves fueron probadas y ajustadas para crear la atmósfera perfecta cuando llegara la noche. Alrededor del mediodía, decidí tomarme un descanso de la supervisión para almorzar tranquilamente en la terraza. Mientras disfrutaba de un sándwich gourmet que el equipo de catering había preparado para mí, mi teléfono sonó. Era Susana, mi querida vecina, llamando para confirmar su asistencia una vez más. Celestino, querido, me dijo con esa calidez maternal que tanto apreciaba, no puedo parar de pensar en lo emocionada que estoy por esta tarde. Hace tanto que no tenemos una celebración así. Y déjame decirte que estoy muy orgullosa de ti por hacer esto. Te lo mereces más que nadie. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era exactamente el tipo de apoyo y reconocimiento que había estado necesitando sin darme cuenta. Susana, le respondí con genuina emoción, tu presencia va a hacer que este día sea perfecto. Gracias por siempre tratarme con tanto cariño. Cuando colgamos, me di cuenta de que había estado sonriendo durante toda la conversación. Era increíble cómo las palabras sinceras de una persona que te aprecia pueden llenar el alma de una manera que el dinero nunca podría. A las 2 de la tarde, Renato llegó antes de tiempo para ayudar con los últimos preparativos. Hermano, me dijo mientras admiraba la vista desde la terraza, esto está espectacular. No puedo creer que hayas mantenido en secreto que tenías este lugar. Le expliqué que era una adquisición reciente, una decisión que había tomado para empezar a vivir realmente para mí mismo. ¿Sabes qué?, me dijo Renato mientras acomodaba algunas sillas, siempre pensé que eras demasiado generoso con algunas personas que no lo apreciaban lo suficiente. Me alegra ver que finalmente estás haciendo algo completamente para ti. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Era reconfortante saber que otras personas habían notado el desequilibrio en mis relaciones familiares, aunque hubieran sido demasiado educadas para mencionarlo directamente. A las 4 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Claudia fue la primera, trayendo consigo un ramo de flores del jardín de su hermana María y una sonrisa que iluminó inmediatamente el ambiente. Celestino, me dijo mientras me abrazaba cálidamente, María estaría tan orgullosa de verte viviendo así.
Siempre decía que eras demasiado bueno para tu propio bien, pero que algún día aprenderías a valorarte como mereces. Mencionar a María me emocionó, pero de una manera positiva. Era como si mi difunta esposa estuviera dando su bendición a esta nueva etapa de mi vida. Claudia había traído también algunas fotografías antiguas de celebraciones familiares donde María y yo aparecíamos jóvenes y felices. Pensé que te gustaría tenerlas aquí hoy, me dijo, para que María también sea parte de esta celebración. Laura, mi doctora, llegó poco después con su esposo. Señor Celestino, me dijo mientras admiraba la decoración, en todos mis años de práctica médica, he aprendido que la salud emocional es tan importante como la física. Lo que está haciendo hoy, rodearse de personas que lo aprecian genuinamente, es la mejor medicina que podría tomar. Su perspectiva profesional me tranquilizó. Era bueno saber que esta decisión no solo me hacía sentir bien, sino que también era beneficiosa para mi bienestar general. Abel, el librero, llegó con un regalo especialmente seleccionado, una edición de lujo de mi novela favorita. Pensé que sería perfecto para su nueva biblioteca frente al mar, me dijo con esa sonrisa tímida pero genuina que lo caracterizaba. Y quería agradecerle por todos estos años de conversaciones sobre literatura. Usted ha enriquecido mi vida de maneras que ni siquiera imagina. Mientras todos se acomodaban en la terraza, disfrutando de los aperitivos y la vista espectacular, me di cuenta de algo extraordinario estaba sucediendo. Las conversaciones fluían naturalmente, las risas eran genuinas, y había una atmósfera de celebración auténtica que no había experimentado en años. Nadie estaba ahí por obligación, nadie estaba revisando constantemente su teléfono esperando escapar, nadie se quejaba de nada. En lugar de eso, cada persona presente estaba verdaderamente feliz de estar ahí, de compartir este momento conmigo. Susana estaba contándole a Laura sobre mi jardín y como siempre le había regalado flores cuando estaba enferma. Renato estaba mostrándole a Abel algunas fotografías de nuestros días trabajando juntos en la fábrica. Claudia estaba compartiendo anécdotas divertidas sobre María que hacían reír a todos. Era exactamente el tipo de ambiente que siempre había esperado tener en las celebraciones familiares con Nayeli, pero que nunca había logrado crear. La diferencia era clara, estas personas estaban ahí porque querían estar, no porque sintieran que tenían que estar. Su presencia era un regalo voluntario, no una obligación cumplida de mala gana. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Chef Manuel anunció que la cena estaba lista. La mesa principal había sido decorada de manera espectacular, con la vajilla más fina, copas de cristal que reflejaban las luces suaves, y servilletas de lino que complementaban perfectamente la elegancia del evento. Cuando todos tomamos nuestros lugares, Renato se puso de pie espontáneamente para hacer un brindis. Amigos, dijo levantando su copa, estamos aquí para celebrar a un hombre que ha demostrado durante años lo que significa la generosidad genuina, la amistad verdadera, y la dignidad en todas las circunstancias. Celestino, gracias por invitarnos a ser parte de este momento especial en tu vida. Te lo mereces más que nadie. El brindis fue seguido por un aplauso cálido y palabras de afirmación de todos los presentes. Mientras escuchaba a cada persona expresar su aprecio por nuestra amistad, sentí una plenitud emocional que había estado ausente de mi vida durante demasiado tiempo. Este era el reconocimiento que había estado necesitando, el tipo de celebración que realmente merecía. Pero justo cuando estábamos a punto de comenzar a disfrutar del plato principal, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. El nombre que apareció en la pantalla me heló la sangre por un momento, Nayeli. Era la primera vez que intentaba contactarme desde su mensaje del domingo excluyéndome del Día del Padre. Dudé por un momento si responder, pero la curiosidad pudo más que mi enojo. Disculpen un momento, les dije a mis invitados, y me alejé unos pasos para contestar la llamada. ¿Papá? Escuché la voz de Nayeli del otro lado, pero había algo diferente en su tono. No era la frialdad habitual, era algo más parecido a la confusión y, posiblemente, a la irritación. Dime, Nayeli, respondí con la misma tranquilidad que había mostrado en mi mensaje de texto del domingo. Papá, continuó, he estado viendo en Instagram que estás en algún tipo de fiesta elegante. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Finalmente había visto las fotografías que Susana había estado subiendo a sus redes sociales durante toda la tarde. Estoy celebrando el Día del Padre, Nayeli, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Decidí organizar una pequeña reunión con las personas que realmente me aprecian. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que ella respondiera con un tono que mezclaba confusión y algo que sonaba peligrosamente parecido a los celos. Pero papá, ¿dónde estás exactamente?
Esa casa en las fotos no es la tuya. Y veo que hay mucha gente ahí. ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer una fiesta? Su voz comenzaba a mostrar esa irritación que también conocía, la misma que aparecía cada vez que algo no salía exactamente como ella esperaba. Nayeli, le dije manteniendo mi tono sereno, tú fuiste muy clara en tu mensaje del domingo. Dijiste que querían saltarse el Día del Padre este año para estar tranquilos solo con los suegros de Fernando. Yo simplemente respeté tu decisión y hice mis propios planes. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono, y sabía que estaba procesando la información de una manera que probablemente no le gustaba. Pero papá, yo no pensé que, o sea, no esperaba que tú fueras a... ¿Desde cuándo tienes esa casa? ¿Y quiénes son todas esas personas? Las preguntas salían atropelladamente de su boca, revelando una frustración que obviamente había estado creciendo mientras veía las fotografías en las redes sociales. Son mis amigos, Nayeli. Personas que han estado en mi vida durante años y que realmente disfrutan de mi compañía, le expliqué pacientemente. En cuanto a la casa, la compré esta semana. Decidí que era hora de hacer algo especial para mí mismo. La pausa que siguió fue tan larga que pensé que se había cortado la llamada. ¿La compraste esta semana? ¿Con qué dinero, papá? ¿No me dijiste hace unos meses que tenías que ser cuidadoso con los gastos? Su tono ahora era francamente acusatorio, como si yo tuviera que rendirle cuentas de cada decisión financiera que tomara. Esa pregunta me molestó profundamente. Nayeli, yo nunca te dije que tuviera problemas financieros. Lo que te dije fue que necesitaba ser más selectivo sobre en qué gastaba mi dinero. Y esto, hice una pausa para enfatizar mi punto, esto es exactamente el tipo de inversión en mi propia felicidad que debería haber hecho hace años. Regresé con mis invitados, disculpándome por la interrupción, pero podía ver en sus rostros que habían captado la atención de la conversación telefónica. Susana, con esa sabiduría que solo dan los años, me puso una mano cariñosa en el brazo y me dijo, Celestino, querido, no dejes que nada arruine este día tan especial. Te lo mereces completamente. Chef Manuel comenzó a servir el plato principal, langosta termidor acompañada de salmón a la parrilla con vegetales asados de la huerta local. El aroma era absolutamente delicioso, y la presentación era digna de un restaurante 5 estrellas. Cada bocado era una experiencia gastronómica que complementaba perfectamente el ambiente elegante que habíamos creado. Celestino, me dijo Laura mientras disfrutaba de la langosta, no puedo recordar la última vez que comí algo tan exquisito. Todo esto está absolutamente perfecto. Los demás invitados expresaron sentimientos similares, elogiando no solo la comida sino toda la experiencia de estar en un lugar tan hermoso con compañía tan agradable. Mientras disfrutábamos de la cena, Claudia comenzó a contar historias divertidas sobre las travesuras que María y yo solíamos hacer cuando éramos jóvenes. Recuerdo, dijo entre risas, cuando Celestino decidió sorprender a María plantando todo un jardín de rosas rojas para su aniversario, pero se olvidó de que ella era alérgica a las rosas. Pasó 2 semanas estornudando pero nunca le dijo nada porque no quería herir sus sentimientos. Las risas que siguieron fueron genuinas y cálidas. Abel agregó, eso es exactamente el tipo de cosa que haría Celestino. Siempre pensando en hacer felices a otros, a veces hasta su propio detrimento. Sus palabras resonaron con una verdad que yo mismo estaba comenzando a comprender completamente. Renato levantó su copa nuevamente, hablando de hacer felices a otros. Creo que es hora de que Celestino se concentre en hacer feliz a la persona más importante, él mismo. Y por lo que veo hoy, está empezando a hacerlo muy bien. Justo en ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente con notificaciones. Cuando lo revisé, vi que tenía múltiples mensajes de Nayeli, cada uno más urgente que el anterior. Papá, necesito hablar contigo inmediatamente, decía el primero. Papá, esto es muy importante, llámame ahora, decía el segundo. El tercero era más directo. Papá, voy para allá. Envíame la dirección ahora mismo. Le mostré los mensajes a Susana, quien frunció el ceño con desaprobación. Querido, me dijo, esa niña claramente no entiende que no puede tratarte como si fuera su empleado. Tú le dijiste que ibas a respetar su decisión de no verte hoy, y ahora que ve que estás disfrutando sin ella, quiere cambiar las reglas del juego. Tiene razón, agregó Laura. Como doctora, he visto muchos casos de relaciones familiares tóxicas. Su hija está mostrando un patrón clásico de comportamiento manipulador, rechaza cuando no necesita algo, pero exige atención cuando siente que está perdiendo control. Decidí no responder a los mensajes de Nayeli inmediatamente. Esta era mi celebración, mi momento,
y no iba a permitir que su repentino interés lo arruinara. En lugar de eso, me concentré en disfrutar de la compañía de personas que realmente me valoraban. Chef Manuel trajo el postre, un tiramisú artesanal acompañado de frutas frescas y un café espresso que había sido preparado con granos especialmente seleccionados. El sol ya se había puesto completamente, y las luces suaves que habíamos instalado creaban una atmósfera mágica en la terraza. El sonido de las olas proporcionaba la banda sonora perfecta para una noche que se estaba convirtiendo en inolvidable. «Sabes», me dijo Abel mientras saboreaba su tiramisú, «siempre pensé que eras una persona especial, pero verte aquí hoy, en tu elemento, rodeado de personas que te aprecian genuinamente, me confirma que tenía razón. Hay algo diferente en ti esta noche. Te ves más libre». Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban exactamente lo que estaba sintiendo. Por primera vez en años, me sentía libre de las expectativas, libre de la necesidad de complacer a alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos, libre de caminar en cáscaras de huevo para evitar ofender a alguien que no tenía problemas en ofenderme a mí. Alrededor de las 9 de la noche, mientras todos disfrutábamos de una copa de vino de postre y contemplábamos las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado, escuché el sonido de un auto llegando por el camino de entrada. Mi corazón se aceleró porque tenía la fuerte sospecha de quién podría ser. Susana, que estaba sentada de frente al camino de entrada, confirmó mis sospechas. «Celestino, querido, creo que tienes visitas inesperadas. Hay un auto plateado acercándose, y por la velocidad a la que viene, diría que quien sea que esté manejando no está muy contento». Efectivamente, unos minutos después, escuché el sonido de puertas de auto cerrándose bruscamente, seguido de pasos apresurados acercándose a la terraza. Nayeli había logrado encontrar la dirección, probablemente a través de las etiquetas de ubicación en las fotografías de redes sociales, y había decidido hacer una aparición no invitada a mi celebración. «Papá», escuché su voz llamándome desde la entrada de la terraza, pero había algo en su tono que me puso inmediatamente en guardia. No era la voz de alguien que venía a disculparse o a celebrar conmigo. Era la voz de alguien que venía a confrontar, a reclamar, a exigir explicaciones que francamente no le debía. Todos mis invitados se giraron hacia la fuente del sonido, y pude ver en sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Claramente, la tranquilidad de nuestra celebración estaba a punto de ser interrumpida por el drama que había estado tratando de evitar. Me levanté lentamente de mi silla, respiré profundamente, y me preparé para el enfrentamiento que sabía que era inevitable. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no sería el padre desesperado por complacer a su hija ingrata. Esta vez sería un hombre que había redescubierto su propio valor y que estaba rodeado de personas que lo apoyaban genuinamente. Nayeli estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias, y que tratar mal a las personas eventualmente tiene un precio. Nayeli apareció en la terraza seguida de Fernando, y su expresión era exactamente lo que había anticipado, una mezcla de shock, indignación y esa mirada calculadora que conocía tan bien. Sus ojos recorrieron rápidamente la elegante decoración, la mesa finamente puesta, los invitados vestidos de manera apropiada para la ocasión, y finalmente se detuvieron en mí con una intensidad que habría sido intimidante en el pasado. «Papá», dijo con una voz que intentaba sonar controlada pero que claramente no le estaba, «¿puedes explicarme qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo tienes esta casa? ¿Y por qué no nos dijiste que ibas a hacer una fiesta del Día del Padre?» Sus preguntas salieron como ráfagas, cada una cargada con una acusación implícita. Me mantuve de pie junto a mi silla, consciente de que todos mis invitados estaban observando la escena con gran atención. «Buenas noches, Nayeli, Fernando», saludé con toda la cortesía que pude reunir. «Como pueden ver, estoy celebrando el Día del Padre con personas que realmente quieren estar aquí». La cara de Nayeli se enrojeció ligeramente ante mi respuesta. «¿Personas que realmente quieren estar aquí? ¿Qué se supone que significa eso? Yo soy tu hija, papá. Si alguien debería estar aquí, soy yo». Su voz comenzaba a elevarse, y pude ver que Fernando la tomó del brazo sutilmente, tratando de calmarla. «Nayeli», le dije manteniendo mi tono sereno, «tú fuiste muy clara el domingo cuando me dijiste que querían saltarse el Día del Padre este año. Yo simplemente respeté tu decisión y hice mis propios planes. No entiendo por qué esto te sorprende tanto». «Pero yo no sabía que ibas a hacer algo así», protestó, gesticulando hacia la elaborada celebración. «Pensé que ibas a pasar el día tranquilo en casa, no que ibas a organizar una fiesta lujosa en una mansión que ni siquiera sabía que existía». Su frustración era cada vez más evidente, y mis invitados intercambiaban miradas significativas. «Susana, bendita sea»,
decidió intervenir con esa diplomacia que solo los años pueden enseñar. Disculpa, querida, le dijo a Nayeli con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Soy Susana, una amiga de tu padre. Él nos ha hablado mucho de ti a lo largo de los años. La pausa que siguió fue perfectamente calculada. Aunque debo admitir que me sorprende verte aquí, considerando que él nos dijo que tenías otros planes para hoy. El comentario de Susana claramente molestó a Nayeli, quien se dio cuenta de que estos extraños conocían los detalles de cómo me había tratado. Bueno, dijo Nayeli con una sonrisa forzada, los planes pueden cambiar. Y cuando vi las fotos en Instagram, decidí que quería estar con mi padre en su día especial. Qué conveniente, murmuró Renato lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Fernando le lanzó una mirada de advertencia, claramente reconociendo que la situación se estaba volviendo incómoda para ellos. Papá, continuó Nayeli, ignorando los comentarios de mis amigos, ¿podemos hablar en privado? Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Su tono había cambiado a esa voz suave y manipuladora que había perfeccionado durante años, la misma que usaba cuando quería algo de mí. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí, respondí firmemente. Estas personas son mis amigos, y no tengo secretos con ellos. La expresión de shock en su cara fue inmediata. Claramente no esperaba que me negara a tener una conversación privada con ella. Está bien, dijo después de un momento, su máscara de dulzura comenzando a deslizarse. Quiero saber cómo pudiste comprar esta casa sin decírmelo. El mes pasado me dijiste que tenías que ser cuidadoso con los gastos, y ahora apareces con una mansión frente al mar. ¿De dónde salió el dinero? La pregunta me molestó profundamente, no solo por su impertinencia, sino por la implicación de que yo le debía explicaciones sobre mis finanzas personales. Nayeli, le dije con una firmeza que la sorprendió visiblemente, mis decisiones financieras son asunto mío. Nunca te dije que tuviera problemas de dinero. Lo que te dije fue que necesitaba ser más selectivo sobre cómo gastaba mis recursos. Más selectivo, repitió con incredulidad. ¿Y gastarte una fortuna en una casa y una fiesta elaborada es ser selectivo? Su voz se estaba elevando nuevamente, y pude ver que Fernando estaba cada vez más incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Laura, mi doctora, decidió intervenir con su perspectiva profesional. Disculpa, le dijo a Nayeli con esa autoridad tranquila que había desarrollado en años de práctica médica, pero me parece que estás cuestionando el derecho de tu padre a disfrutar de sus propios recursos. Como su doctora, puedo asegurarte que está en perfecto estado mental para tomar sus propias decisiones financieras. El comentario de Laura claramente tomó a Nayeli por sorpresa. Yo no estoy cuestionando su estado mental, protestó. Solo estoy tratando de entender por qué de repente está gastando dinero en cosas como esta cuando siempre ha sido tan cuidadoso. Hizo una pausa y luego agregó algo que reveló sus verdaderas preocupaciones, especialmente cuando ese dinero podría ser usado para cosas más importantes. ¿Cosas más importantes como qué?, le pregunté, aunque tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía. Bueno, dijo Nayeli, claramente sintiéndose más cómoda ahora que podía expresar sus verdaderas quejas. Fernando y yo hemos estado hablando de expandir la casa, y pensamos que tal vez podrías ayudarnos con el préstamo. Pero ahora veo que tienes dinero para comprar mansiones para ti mismo mientras nosotros estamos luchando con nuestras necesidades básicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis invitados intercambiaron miradas de shock y disgusto. Finalmente, la verdadera razón de su repentino interés en mi celebración había salido a la luz. No había venido porque se sintiera culpable por excluirme o porque quisiera celebrar conmigo. Había venido porque vio evidencia de que yo tenía dinero que no había estado compartiendo con ella. Claudia, la hermana de mi difunta esposa, no pudo contenerse más. Niña, le dijo con una voz que destilaba décadas de sabiduría y no poca indignación, tu padre ha estado cuidando de ti financieramente durante años. Pagó tu universidad, tu boda, el enganche de tu casa, y quién sabe cuántas otras cosas. Y ahora vienes aquí, interrumpes su celebración, y le reclamas porque finalmente decidió gastar algo de dinero en sí mismo. Usted no entiende, respondió Nayeli defensivamente. Yo no estoy reclamando nada. Solo estoy preocupada por las decisiones financieras que está tomando. A su edad, debería estar siendo más conservador con sus inversiones, no gastando en lujos innecesarios. Abel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló con esa precisión que caracterizaba sus análisis literarios. Discúlpame, le dijo a Nayeli, pero hay algo profundamente perturbador en la forma en que estás hablando de tu padre. Lo tratas como si fuera tu propiedad,
como si sus recursos existieran únicamente para tu beneficio. Eso no es amor filial, eso es explotación. La acusación directa de Abel claramente enfureció a Nayeli. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Usted ni siquiera me conoce. Yo amo a mi padre, y todo lo que he hecho ha sido por su propio bien. Su voz ahora temblaba de rabia, y Fernando finalmente trató de intervenir. Nayeli, tal vez deberíamos irnos, murmuró Fernando, claramente reconociendo que la situación se estaba saliendo de control. Podemos hablar de esto en casa. No, dijo Nayeli bruscamente, apartándose de Fernando. No me voy a ir hasta que mi padre me explique qué está pasando aquí realmente. Esta no es la forma en que él se comporta normalmente. Alguien lo está influenciando, llenándole la cabeza de ideas sobre ser independiente y gastar dinero en sí mismo. Sus palabras revelaron una perspectiva que me heló la sangre. En su mente, la idea de que yo pudiera tomar decisiones independientes, de que pudiera querer disfrutar de mi propio dinero, era tan alien que tenía que ser el resultado de una influencia externa maliciosa. No podía concebir que yo simplemente hubiera decidido valorarme a mí mismo. Nayeli, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación, nadie me está influenciando. Esta decisión de celebrar el Día del Padre con personas que me respetan fue completamente mía. Al igual que la decisión de comprar esta casa y de empezar a vivir para mí mismo en lugar de existir únicamente para financiar tu comodidad. Mi respuesta la dejó momentáneamente sin palabras, pero pude ver en sus ojos que la verdadera confrontación apenas estaba comenzando. La expresión en el rostro de Nayeli cambió de shock a algo mucho más peligroso, una furia fría que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que había aparecido cada vez que las cosas no salían exactamente como ella esperaba, pero amplificada por la humillación pública de ser confrontada frente a extraños. Financiar mi comodidad, repitió con una voz que temblaba de indignación. ¿Es así como ves todo lo que has hecho por mí? ¿Como si fuera algún tipo de carga parasitaria? Papá, yo nunca te pedí nada que no fueras capaz de dar. Y siempre pensé que lo hacías porque me amabas, no porque te sintieras obligado. Y yo lo hacía porque te amaba, respondí manteniendo mi tono firme pero controlado. Pero el amor no debería ser unidireccional, Nayeli. Durante años he dado, y tú has tomado y tomado, sin nunca mostrar ni una pizca de gratitud real o consideración por mis sentimientos. Eso no es cierto, gritó, su compostura finalmente desvaneciéndose por completo. Yo siempre he sido agradecida. Te llamo, te visito, te incluyo en nuestras vidas. ¿Qué más quieres de mí? Sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, y pude ver que Fernando evitaba hacer contacto visual, claramente sabiendo que lo que decía no era completamente cierto. Renato se aclaró la garganta y habló con esa honestidad directa que había desarrollado en años de trabajo manual. Niña, acabas de admitir que viniste aquí preocupada porque tu padre gastó dinero en sí mismo en lugar de guardarlo para tus necesidades. Eso no suena a amor, suena a un sentido de entitlement que francamente es preocupante. Usted no sabe nada sobre nuestra relación, le gritó Nayeli a Renato. Mi padre y yo tenemos una historia que ustedes nunca van a entender. Luego se dirigió hacia mí con ojos llenos de lágrimas de frustración. Papá, ¿vas a permitir que estos extraños me hablen así? ¿Vas a defender a tus amigos en lugar de defender a tu propia hija? Era la jugada clásica de manipulación que había perfeccionado durante años. Hacerse la víctima cuando era confrontada, apelar a la lealtad familiar cuando era cuestionada, y tratar de convertir la situación en un conflicto de ellos contra nosotros. Pero esta vez no iba a funcionar. Nayeli, le dije con una firmeza que la sorprendió, estas personas no son extraños. Son amigos que han demostrado durante años que se preocupan por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Y no están atacándote, están defendiéndome de un comportamiento que francamente es inaceptable. Inaceptable, repitió con incredulidad. ¿Mi preocupación por las decisiones financieras irresponsables de mi padre es inaceptable? ¿Mi deseo de estar incluida en su vida es inaceptable? Su voz se quebró ligeramente, y por un momento pensé que tal vez finalmente se estaba dando cuenta de cómo sonaba. Pero entonces Fernando, que había estado en silencio hasta ese momento, decidió intervenir de una manera que cambió completamente la dinámica. Señor Celestino, dijo con una voz que intentaba sonar respetuosa pero que tenía un filo amenazante, creo que hay un malentendido aquí. Nayeli tiene razón en estar preocupada. A su edad, gastos como este podrían comprometer su seguridad financiera futura. ¿Mi seguridad financiera futura?, pregunté,
girándome hacia Fernando con una nueva comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. ¿Te refieres a la herencia que esperan recibir? El silencio incómodo que siguió fue más revelador que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Susana se incorporó en su silla con una expresión de disgusto total. Ah, ahí está, dijo con una voz que destilaba desdén. La verdadera preocupación finalmente sale a la luz. No están preocupados por el bienestar de Celestino, están preocupados por su propia herencia futura. Sus palabras cayeron como bombas en el ambiente tenso de la terraza. Eso no es cierto, protestó Nayeli, pero su negación sonó desesperada y poco convincente. Yo me preocupo por mi padre. No me importa el dinero. Sin embargo, el hecho de que hubiera venido aquí específicamente después de ver evidencia de mi nueva prosperidad contradecía completamente sus palabras. Laura, con esa perspicacia clínica que había desarrollado en años de observar comportamiento humano, decidió hacer una observación que cortó directo al corazón del asunto. Es interesante, dijo con un tono profesional y medido, que tu preocupación por tu padre aparezca solo cuando ves que está gastando dinero en sí mismo. Durante todos los años que lo he conocido, nunca mencionó que te preocuparas por su bienestar emocional o su soledad. Usted no sabe nada, gritó Nayeli, pero había desesperación en su voz ahora. Mi padre nunca me dijo que se sentía solo. Si hubiera sabido, habría hecho algo al respecto. La mentira era tan obvia que incluso Fernando pareció avergonzado. Nayeli, le dije con una tristeza profunda, el domingo me excluiste del Día del Padre. No fue un olvido, no fue un malentendido. Fue una decisión deliberada y fría. Y ahora vienes aquí, no porque te sientas culpable, no porque quieras celebrar conmigo, sino porque viste que tengo recursos que no conocías y te preocupa que los esté usando para mí mismo en lugar de guardarlos para ti. Eso no es cierto, gritó nuevamente, pero las lágrimas en sus ojos ahora parecían más de frustración que de tristeza genuina. Yo vine porque me di cuenta de que había cometido un error. Cuando vi las fotos, me di cuenta de que te había lastimado. Claudia, que había estado observando toda la escena con la sabiduría de alguien que había visto muchos dramas familiares a lo largo de los años, decidió intervenir con una observación devastadoramente precisa. Niña, le dijo con una voz que mezclaba compasión y firmeza, si realmente te hubieras dado cuenta de que habías lastimado a tu padre, habrías venido con una disculpa, no con demandas y reclamos sobre cómo gasta su dinero. Las palabras de Claudia claramente golpearon un nervio. Nayeli se giró hacia ella con los ojos encendidos de furia. Usted no tiene derecho a juzgarme. No sabe nada sobre lo que he pasado, sobre lo difícil que ha sido mi vida. Su respuesta reveló otra faceta preocupante de su personalidad, la tendencia a victimizarse cuando era confrontada con la verdad. Lo difícil que ha sido tu vida, repetí con una mezcla de asombro e indignación. Nayeli, yo pagué $45,000 por tu educación universitaria. Pagué $28,000 por tu boda. Te di $35,000 para el enganche de tu casa. Te he enviado dinero mes tras mes durante años. ¿Exactamente qué parte de tu vida ha sido tan difícil? La lista de gastos claramente la incomodó, especialmente porque estaba siendo enumerada frente a testigos. Papá, yo nunca te pedí que hicieras todo eso, murmuró, pero su defensa sonaba débil incluso para ella misma. Tienes razón, le dije con una claridad que la sorprendió. Nunca me pediste que hiciera todo eso. Pero tampoco me agradeciste nunca realmente por haberlo hecho. Y definitivamente nunca consideraste cómo esos gastos afectaron mi propia vida y mis propios sueños. Fernando, claramente sintiéndose incómodo con la dirección que había tomado la conversación, trató de intervenir nuevamente. Señor Celestino, tal vez todos estamos siendo un poco emocionales aquí. ¿Por qué no hablamos de esto en privado, en familia? Su sugerencia tenía un tono manipulativo que inmediatamente me puso en guardia. No, respondí firmemente. No hay nada que discutir en privado. Todo lo que necesitaba decir ya se ha dicho aquí, frente a las personas que realmente me importan. Mi negativa claramente frustró tanto a Fernando como a Nayeli, quienes habían esperado poder manejar la situación lejos de testigos. Abel, que había estado observando todo el intercambio con la atención de alguien acostumbrado a analizar narrativas complejas, hizo una observación que cambió completamente el tono de la confrontación. Es fascinante, dijo con esa precisión académica que lo caracterizaba, cómo has logrado convertir la celebración de tu padre en algo que se trata completamente de ti y tus necesidades. Viniste aquí reclamando, no celebrando. Exigiendo explicaciones, no ofreciendo disculpas. Es un nivel de narcisismo que realmente es impresionante.
La acusación directa de Abel fue la gota que derramó el vaso. Nayeli explotó con una furia que había estado conteniendo durante toda la conversación. «¡Ya basta!», gritó Nayeli con una furia que transformó completamente su rostro. «No voy a quedarme aquí escuchando a un grupo de extraños criticarme y juzgar mi relación con mi padre. Esto es ridículo». Su voz se había vuelto estridente, y pude ver que varios de mis invitados se pusieron tensos ante la escalada de agresión. «Papá», continuó, girándose hacia mí con los ojos encendidos, «o les dices a estas personas que se callen y vienes a casa conmigo ahora mismo, o voy a llamar a la policía. Esto es abuso de ancianos. Te están manipulando para que gastes tu dinero y te alejes de tu familia». La amenaza era tan absurda y desesperada que varios de mis amigos intercambiaron miradas de incredulidad. Fernando, claramente alarmado por el comportamiento de su esposa, trató de calmarla tomándola del brazo. «Nayeli, por favor, estás exagerando. Nadie está abusando de tu padre». Pero ella se zafó bruscamente de su agarre, claramente fuera de control. «No me digas que estoy exagerando», le gritó a Fernando. «Mira esto. Mira cómo estas personas lo han convencido de gastar una fortuna en una casa ridícula y una fiesta innecesaria. Antes él jamás habría hecho algo así. Siempre fue responsable con el dinero». Su lógica retorcida era fascinante. En su mente, ser responsable con el dinero significaba guardarlo todo para ella. Renato se levantó lentamente de su silla, y pude ver que había alcanzado el límite de su paciencia. «Niña», le dijo con una voz que había desarrollado autoridad en décadas de supervisar equipos de trabajo, «tu padre es un hombre de 68 años con todas sus facultades mentales intactas. Tiene derecho a gastar su dinero como se le dé la gana, y no necesita tu permiso para ser feliz». «Usted no entiende», gritó Nayeli, ahora claramente histérica. «Él está siendo irresponsable. A su edad debería estar pensando en el futuro, en asegurar que haya algo para las siguientes generaciones». Sus verdaderas preocupaciones finalmente salían a la superficie sin filtros. «Las siguientes generaciones», repetí con una amargura que me sorprendió a mí mismo. «Te refieres a ti y a Fernando. Porque claramente no hay nietos en el horizonte, ¿verdad? Durante años me has dicho que no es el momento adecuado para tener hijos, pero sí es el momento adecuado para asegurar que herede una fortuna que no he hecho nada para merecer». La acusación la golpeó como una bofetada. «Eso no es justo. Los hijos son una decisión personal. No puedes presionarme para que tenga hijos solo para cumplir tus expectativas de ser abuelo». Pero había algo hueco en su protesta, como si incluso ella se diera cuenta de la hipocresía de exigir herencia mientras se negaba a proporcionar la continuidad familiar que tradicionalmente la justificaba. Susana, que había estado observando todo con la paciencia de una maestra experimentada, finalmente decidió intervenir con una observación que cortó directo al corazón del asunto. «Querida», le dijo a Nayeli con una voz deceptivamente suave, «has pasado los últimos 20 minutos gritando sobre los derechos que crees tener sobre el dinero de tu padre, pero no has mencionado ni una sola vez su derecho a ser feliz». «Yo quiero que mi padre sea feliz», protestó Nayeli, pero la mentira era tan obvia que incluso Fernando desvió la mirada. «Por eso estoy preocupada por estas decisiones irresponsables. Cuando se acabe el dinero y se encuentre solo en esa casa ridícula, ¿quién va a cuidar de él?». «¿Te refieres a quién va a cuidar de él como tú lo has estado cuidando?», preguntó Laura con un sarcasmo clínico. «Porque según lo que he observado esta noche, tu idea de cuidar de tu padre consiste en excluirlo de las celebraciones familiares y aparecer solo cuando necesitas dinero o cuando te preocupa que esté gastando recursos que consideras tuyos». La observación de Laura claramente tocó un nervio. Nayeli se giró hacia ella con una furia renovada. «Usted no sabe nada sobre nuestra relación. Mi padre y yo tenemos una historia que ustedes nunca van a entender. Él siempre ha sido mi prioridad». La mentira era tan flagrante que resultaba casi cómica. «¿Tu prioridad?», pregunté con una incredulidad genuina. «Nayeli, cuando me enfermé el mes pasado con gripe y fiebre alta, tu respuesta fue decirme que estabas muy ocupada para visitarme. Pero cuando Fernando se lastimó el pie la semana siguiente, esperabas que yo los llevara al hospital y pagara todos los gastos médicos. Esa es tu definición de hacerme tu prioridad». El recordatorio de su hipocresía reciente claramente la avergonzó, pero en lugar de mostrar remordimiento, se puso aún más a la defensiva. «Eso fue diferente. Fernando estaba realmente lastimado. Tú solo tenías un resfriado». La facilidad con la que minimizó mi enfermedad mientras magnificaba la lesión menor de Fernando reveló exactamente dónde estaban sus verdaderas lealtades. «Claudia»,
que había estado escuchando todo con creciente indignación, finalmente perdió la paciencia. Niña, le dijo con una voz que temblaba de ira controlada, tu padre es un hombre bueno que ha sacrificado años de su vida por tu bienestar. Y tú lo tratas como si fuera tu empleado personal. Es una vergüenza ver cómo una hija puede ser tan desagradecida con un padre tan generoso. No soy desagradecida, gritó Nayeli, ahora completamente histérica. Amo a mi padre, pero esto no es normal. Él nunca se había comportado así antes. Ustedes lo están envenenando contra su propia familia. Su necesidad desesperada de culpar a otros por mi nueva independencia revelaba su incapacidad para aceptar cualquier responsabilidad por el deterioro de nuestra relación. Nayeli, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, nadie me está envenenando contra nadie. Simplemente he decidido que merezco ser tratado con respeto y consideración. Y si eso te parece anormal, tal vez el problema no sea mi comportamiento, sino tus expectativas. Fernando, claramente desesperado por controlar la situación antes de que se volviera aún más embarazosa, trató de intervenir una vez más. Señor Celestino, entiendo que está molesto, pero tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para todos. Nayeli está dispuesta a disculparse por el malentendido del domingo, y estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo sobre cómo manejar las finanzas familiares en el futuro. Su sugerencia de manejar las finanzas familiares me indignó profundamente. Fernando, le dije con una frialdad que lo hizo retroceder un paso, no hay finanzas familiares que manejar. Hay mis finanzas, que manejo yo solo, y hay las suyas, que esperaría que manejen ustedes solos. La idea de que tengan algún derecho a opinar sobre cómo gasto mi dinero es tan absurda como ofensiva. Pero somos familia, gritó Nayeli, aferrándose desesperadamente a un argumento que había perdido toda credibilidad. Las familias se apoyan mutuamente. Se consultan sobre decisiones importantes. No se excluyen unos a otros. La ironía de sus palabras, viniendo de alguien que me había excluido del Día del Padre, era tan obvia que varios de mis invitados no pudieron contener expresiones de incredulidad. Tienes razón, le dije con una sonrisa amarga. Las familias no se excluyen unas a otras. Pero tú me excluiste a mí el domingo, ¿recuerdas? Y ahora vienes aquí, no con una disculpa, no con deseos de celebrar conmigo, sino con demandas y reclamos sobre cómo debería vivir mi vida y gastar mi dinero. Abel, que había estado observando todo el intercambio con fascinación académica, hizo una observación final que encapsuló perfectamente la situación. Es notable, dijo con esa precisión analítica que lo caracterizaba, cómo has logrado convertir tu exclusión de tu padre en una victimización de ti misma. Es un nivel de manipulación psicológica que realmente es impresionante. La observación de Abel fue la gota que derramó el vaso. Nayeli, completamente fuera de control ahora, se dirigió directamente hacia mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Está bien, papá. Si prefieres a estos extraños sobre tu propia hija, perfecto, pero no vengas llorando conmigo cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. Y no esperes que Fernando y yo estemos disponibles cuando necesites ayuda en tu vejez. Su amenaza final reveló exactamente el tipo de persona que había llegado a ser, alguien que usaba el amor familiar como arma de manipulación. Era el momento de poner fin a esta farsa de una vez por todas. Sus últimas palabras resonaron en el aire como una declaración de guerra, pero en lugar de intimidarme, me llenaron de una claridad absoluta. Por primera vez en años, podía ver a Nayeli exactamente como era, una persona que había confundido el amor con la manipulación, la familia con la explotación, y el respeto con la sumisión. Me levanté lentamente de mi silla, consciente de que todos los ojos estaban puestos en mí. El momento había llegado de decir todo lo que había estado guardando durante años, todo lo que había callado por amor paternal mal entendido. Nayeli, le dije con una voz que era más tranquila de lo que había esperado, acabas de amenazarme con abandonarme en mi vejez si no me someto a tus demandas. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Yo no te estoy amenazando, gritó, pero había desesperación en su voz ahora. Te estoy diciendo la realidad. Si sigues por este camino, vas a terminar solo. Estos amigos tuyos no van a estar ahí cuando realmente los necesites. Su incapacidad para ver la ironía de sus propias palabras era casi trágica. Nayeli, continué, manteniendo mi tono sereno, durante décadas he vivido mi vida tratando de asegurar tu felicidad. Pagué tu educación, tu boda, tu casa. Te he enviado dinero mes tras mes, año tras año. He antepuesto tus necesidades a las mías en cada decisión importante. Y ahora, cuando finalmente decido hacer algo para mi propia felicidad,
me amenazas con abandono. Susana se puso de pie y caminó hasta colocarse a mi lado, un gesto de solidaridad que me conmovió profundamente. Celestino, me dijo con esa sabiduría que solo dan los años, no tienes que explicarle nada más a alguien que claramente no quiere entender. Has sido más que generoso, más que paciente. Es hora de que protejas tu propia paz. Usted cállese, le gritó Nayeli a Susana. Esto es entre mi padre y yo. Ustedes no tienen derecho a meterse en asuntos familiares. Pero su intento de aislarme de mis amigos solo reveló más claramente su naturaleza controladora. Renato también se levantó, seguido por Laura, Claudia y Abel. En cuestión de segundos, todos mis invitados estaban de pie a mi lado, formando un escudo humano de apoyo que me protegía de la toxicidad que Nayeli había traído a mi celebración. Era una imagen poderosa, las personas que realmente me valoraban defendiendo mi derecho a ser respetado. Esto es lo que va a pasar, le dije a Nayeli con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Tú y Fernando se van a ir de mi propiedad ahora mismo. No van a interrumpir más mi celebración, no van a continuar faltándome al respeto frente a mis amigos, y no van a seguir tratándome como si fuera su propiedad personal. No puedes echarme, protestó Nayeli, pero había pánico en sus ojos ahora. Soy tu hija. Tengo derecho a estar aquí. Tengo derecho a protegerte de estas personas que te están manipulando. Su negativa a aceptar la realidad era casi patológica. No, le dije con una calma absoluta, no tienes derecho a estar aquí. Esta es mi casa, esta es mi celebración, y estos son mis amigos. Tú perdiste el derecho a estar aquí el domingo cuando me excluiste del Día del Padre. Y lo perdiste definitivamente esta noche cuando viniste aquí no con amor o disculpas, sino con demandas y amenazas. Fernando, claramente reconociendo que la situación se había vuelto insostenible, trató una última vez de salvar algo de dignidad. Señor Celestino, creo que todos estamos siendo muy emocionales. ¿Por qué no nos damos unos días para calmarnos y luego hablamos con cabezas más frías? Su sugerencia tenía el tono de alguien que estaba acostumbrado a que sus palabras calmaran situaciones tensas. No, Fernando, le respondí sin vacilación. No hay nada más que hablar. Las cosas han sido dichas que no pueden ser retiradas, verdades han sido reveladas que no pueden ser ocultadas. La relación que pensé que tenía con mi hija era una ilusión. Lo que realmente teníamos era una transacción. Yo daba dinero y apoyo, ella me toleraba hasta que ya no me necesitara. Claudia, con esa autoridad maternal que había desarrollado en décadas de manejar crisis familiares, se dirigió directamente a Nayeli. Niña, le dijo con una voz que mezclaba tristeza y firmeza, tu padre te está dando una oportunidad de irte con algo de dignidad. Te sugiero que la tomes antes de que las cosas se pongan aún peor para ti. No me voy a ir, gritó Nayeli, ahora completamente histérica. Esta es mi familia. Ese es mi padre. No voy a permitir que un grupo de extraños destruya nuestra relación. Su incapacidad para aceptar que ella había destruido la relación mucho antes de esta noche era casi cómica en su ceguera. Nayeli, le dije con una tristeza profunda que finalmente comenzaba a reemplazar la ira, tú destruiste nuestra relación hace años. Yo simplemente acabo de darme cuenta. Durante todo este tiempo, pensé que tenía una hija que me amaba pero que simplemente estaba ocupada con su propia vida. Ahora me doy cuenta de que lo que tenía era una hija que me veía como un recurso financiero conveniente. Eso no es cierto, gritó una vez más, pero las lágrimas en sus ojos ahora parecían más de frustración que de tristeza genuina. Yo te amo. Siempre te he amado. Pero incluso mientras decía las palabras, sonaban huecas y desesperadas. Laura, con esa perspectiva clínica que había desarrollado en años de observar comportamiento humano, hizo una observación final devastadora. Si realmente lo amaras, le dijo a Nayeli con una precisión quirúrgica, estaría celebrando su felicidad en lugar de resintiendo su independencia. El amor genuino quiere lo mejor para la otra persona, no trata de controlar o poseer. Las palabras de Laura fueron como un golpe final. Nayeli se quedó allí, rodeada de personas que habían visto a través de su máscara, expuesta en toda su toxicidad, sin argumentos que la defendieran. Por primera vez en la noche, se quedó completamente en silencio. Váyanse, les dije finalmente, con una voz que no admitía discusión. Váyanse ahora, antes de que esto se vuelva aún más humillante para ustedes. Era una misericordia que probablemente no merecían, pero todavía tenía suficiente amor paternal residual para no querer destruirla completamente. Fernando tomó a Nayeli del brazo con más firmeza esta vez. Vámonos, le murmuró. Ya hicimos suficiente daño por una noche.
Era la primera cosa inteligente que había dicho en toda la velada. Pero Nayeli tenía una última carta que jugar. Se zafó del agarre de Fernando y me miró directamente a los ojos. «Está bien, papá», dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. «Si esta es tu decisión final, si realmente prefieres a estos extraños sobre tu propia familia, entonces que así sea. Pero quiero que sepas que cuando te arrepientas, cuando te des cuenta del error que estás cometiendo, va a ser demasiado tarde». «Nayeli», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «el único error que cometí fue no hacer esto años antes. El único arrepentimiento que tengo es haber permitido que me trataras como un cajero automático durante tanto tiempo». Hice una pausa para que mis palabras se asentaran. «Tú no fuiste excluida de mi vida. Tú te excluiste a ti misma». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de furia pura. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con pasos rígidos y furiosos. Fernando la siguió después de lanzarme una mirada que mezclaba disculpa y resentimiento. Los observé irse desde la terraza, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Era el final de una era, el cierre de un capítulo de mi vida que había estado lleno de dolor disfrazado de amor. Pero también era el comienzo de algo nuevo, una vida vivida en mis propios términos, rodeado de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Cuando el sonido de su auto se desvaneció en la distancia, me giré hacia mis amigos. Todos me estaban mirando con una mezcla de compasión y respeto. «Lo siento», les dije. «No esperaba que la noche terminara así». «No te disculpes», me dijo Susana, tomándome de la mano. «Lo que acabas de hacer requirió más valor del que la mayoría de las personas tienen. Estamos orgullosos de ti». Renato asintió vigorosamente. «Hermano, esa no era tu hija hablando esta noche. Esa era la codicia y el egoísmo hablando. Hiciste lo correcto». Mientras nos sentábamos nuevamente alrededor de la mesa, ahora en un silencio más tranquilo, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Libre de las expectativas, libre de la manipulación, libre de vivir mi vida únicamente para el beneficio de alguien que nunca había apreciado realmente mis sacrificios. «¿Sabes qué?», les dije a mis amigos mientras levantaba mi copa una vez más, «creo que esta ha sido la mejor celebración del Día del Padre de mi vida. Porque finalmente entiendo lo que significa ser valorado, y finalmente he aprendido a valorarme a mí mismo». El brindis que siguió fue diferente del anterior. Este no era solo una celebración del Día del Padre, era una celebración de la libertad, de la dignidad recuperada, y del poder de elegir quién merece estar en tu vida. Cuando la noche finalmente terminó y mis amigos se fueron, me quedé solo en mi terraza, escuchando el sonido de las olas y contemplando las estrellas. Era la primera vez en años que la soledad se sentía como paz en lugar de abandono. La mejor herencia que podía dejar no era dinero, era la lección de que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces, y que a veces, el amor más grande que puedes mostrar es saber cuándo alejarte. Finalmente había elegido la paz por encima de todo lo demás.